Buenas noches, bienvenidos a la edición central de Noticias Caracol. 7 personas murieron tras una explosión en Llorente, zona rural del municipio de Tumaco, en Nariño. Sí, señor, y 8 más resultaron gravemente heridas. Muchas de ellas tienen hasta el 70% de sus cuerpos quemados. En el lugar de la detonación, al parecer, funcionaba un laboratorio de coca. La explosión arrasó con todo a su paso. Quienes llegaron al lugar donde aparentemente funcionaba un laboratorio de cocaína intentaron apagar las llamas, pero el fuego estaba sin control. Tuvo que ser un corto. La explosión se registró este jueves hacia las 10 de la noche en la vereda Inda Zabaleta, corregimiento de Llorente, ubicado a 45 minutos de Tumaco, en Nariño. En confusos hechos que están asociados aparentemente a una explosión, explosión en la manipulación de algún material, entiendo. 7 personas muertas y 8 heridas. Esto está siendo materia de investigación. Los heridos, 3 de ellos de gravedad, fueron trasladados al Centro de Salud de Llorente y al Hospital de San Andrés de Tumaco. Y en este momento nos encontramos atendiendo las 3 personas que van a ser trasladadas al tercer nivel de complejidad. Tienen quemaduras de segundo y tercer grado de complejidad, tienen del 60 al 85% comprometido de su cuerpo. 3 de los cuerpos ya fueron identificados, los otros permanecen en medicina legal ya que sufrieron quemaduras de tercer grado. Las víctimas, todos hombres, serían habitantes de la región y personas que habrían llegado a trabajar en la recolección de la hoja de coca. Las autoridades tratan de establecer las causas de la explosión. El secretario de Estado Marco Rubio sostuvo una conversación con la canciller Rosa Villavicencio, un contacto que se produjo en el mismo tono positivo de la llamada de Trump con Petro. Estados Unidos ofrecerá todas las garantías para la visita del presidente Petro a Washington. A poco más de una semana de que el presidente Gustavo Petro visite la Casa Blanca, el tono de la relación bilateral es positivo. Hoy el secretario de Estado Marco Rubio y la canciller Rosa Villavicencio sostuvieron una llamada telefónica en preparación para la reunión entre ambos líderes, tal como confirmó el Departamento de Estado, que en un comunicado dio las primeras puntadas de los temas que serán centrales en la visita. El secretario de Estado Marco Rubio habló hoy con la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, para discutir prioridades compartidas, incluidos los lazos comerciales, la cooperación en seguridad regional y los esfuerzos antinarcóticos. La llamada, que se extendió por unos 25 minutos, fue en tono cordial, de acuerdo a la publicación de la Cancillería, que compartió esta fotografía de la ministra Villavicencio con su celular sobre una especie de organizador de papeles, en plena llamada, la cual también sirvió para ratificar que el objetivo es que la visita marque un nuevo capítulo en beneficio de las relaciones. En la llamada se reafirmó el deseo de ambos presidentes de que la reunión en Washington sea exitosa. Para ello se confirmó que al señor presidente Petro se le proveerán todas las garantías propias de una visita de un jefe de Estado. Lucha contra organizaciones criminales, seguridad fronteriza, narcotráfico, cooperación económica y la transición en Venezuela son algunos de los temas que estarán en la agenda de la reunión del 3 de febrero. Y por otro lado, Estados Unidos hundió otra lancha que estaría transportando droga hacia ese país. 2 de sus ocupantes murieron instantáneamente y otro sobrevivió. El ataque es el número 37, que deja hasta este momento 117 muertos. Este bombardeo se produjo en el Pacífico. Estados Unidos no lanzaba un ataque de este tipo desde el pasado 31 de diciembre y es el primero desde que Maduro fue capturado. El sargento retirado Rodrigo García y el líder indígena Alfredo Acosta se reconciliaron. Hace 13 años el designado ministro de la Igualdad sacó a rastras al militar de una base en un cerro del Cauca. El líder indígena y recién designado ministro de la Igualdad le pidió excusas a través de los micrófonos de Blue Radio al sargento que agredió hace 13 años. Entonces yo quería ir a abrazarlo, abrazar a su familia, porque en últimas nuestras familias son las que sufren en todo esto. Yo hace mucho tiempo quería hacer como esta catarsis de poder abrazar, de poder decirle
pedirle excusas por lo que pasó. Y lo que pasó fue que en julio de 2012, en el municipio de Toribío, en el Cauca, el hoy ministro designado lideró una azonada contra un grupo de militares. No le da vergüenza estar defendiendo un territorio que no le pertenece, no le da vergüenza, debería sentir vergüenza de ser soldado. Pero el sargento García y sus hombres no solo fueron insultados, sino que fueron sacados del territorio, arrastrados, empujados y golpeados, al punto en que un fotógrafo de AFP registró el momento en que el uniformado no pudo contener las lágrimas. Primero fue impotencia, de haber sido ultrajados, violentados, de una forma tan abrupta. En entrevista con Noticias Caracol, el sargento, hoy retirado del ejército, dijo que la designación de Acosta es incoherente. Desearle que no reciba lo que me dio, ¿cierto? Porque pues es ilógico ostentar un cargo público cuando uno iba en contra de esa misma política. Entonces le deseo lo contrario, que desde adentro del Estado se dé cuenta de que el Estado somos todos y son esas personas a las cuales atacó y a las cuales despreció. Asegura que no guarda resentimientos, pero le hace una única petición al ministro designado. Simplemente que nos represente a todos, que no solo un pequeño grupo, y él ya representa no solo a su comunidad indígena, sino a todo un país, entonces debe hacerlo por igual. Pero todos necesitamos que nos representen y nosotros, la fuerza pública, también, aunque será muy difícil. Luis Alfredo Acosta también ha sido criticado por la falta de estudios universitarios que se requerirían para asumir este cargo público. Y Medellín es el epicentro de la música urbana más importante del continente. Muestra de esto son los 3 conciertos de Bad Bunny en la capital antioqueña. Alfonso Cárcamo, ¿qué pasa en las afueras del Atanasio Girardot y a qué hora arranca entonces la presentación del boricua? Malú, muy buenas noches para usted y para todas las personas que nos ven a esta hora de Noticias Caracol. Pues aquí afuera del estadio todo es felicidad. Ya desde hace algunos minutos abrieron las puertas del estadio Atanasio Girardot y pues se ve poco a poco a la gente ingresando al estadio, a lo que va a ser este primer concierto de Bad Bunny en la capital antioqueña. Se espera que 40.000 asistentes hagan presencia cada noche al show del puertorriqueño. En total 120.000 personas. Y como usted lo preguntaba, a eso de las 9:30, 10 de la noche, pues se espera ya que él arribe al escenario y empiece este show que durará 3 días aquí en la capital de Antioquia. Abraza al que tiene al lado y canta con el corazón. La llegada de Bad Bunny a Medellín se convirtió en una fuente de inspiración para quienes esperan su primer concierto en la ciudad. Yo también soy artista, entonces es una persona que más allá de ser un cantante es eso que nos motiva siempre a levantarnos, a sentirnos mejor, a estar felices cada día con solamente escuchar su música. En el comercio, con la venta de sombreros y accesorios, también se resalta la cultura boricua. La insignia de Puerto Rico, lo trajimos de afuera, tejido artesanal. Además de ser un referente musical, el Conejo Malo también es un referente en la moda. No me gusta mucho el maximalismo, entonces como que toda la vibra de isla y así, entonces dije, bueno, me hago las trenzas y me colocó mucha joyería. La gira Debí tirar más fotos resalta las raíces puertorriqueñas de Bad Bunny y logra una conexión directa con el público latinoamericano que hoy se reúne en las afueras del Atanasio Girardot. Este nuevo álbum significa retornar a las raíces y a eso estamos aquí, ¿no? Disfrutando desde la música, desde la alegría, desde el folclore, pero también desde las raíces que existen en nosotros como latinoamericanos y como Caribe. Puerto Rico dice presente en la capital antioqueña. Ver cómo la gente ha apoyado a otro boricua aquí en Medellín ha sido una experiencia maravillosa. Hemos venido a Puerto Rico porque en 30 funciones que él tuvo allá no pudimos conseguir espacio. Serán 3 noches, 23, 24 y 25 de enero, en las que Bad Bunny se tomará el estadio Atanasio Girardot, consolidando a Medellín como una de las paradas claves de su gira y cuna del reggaetón. No me quiero ir de aquí, seguimos aquí. No te puedo olvidar, no te
hay que decir que estas 3 noches no solamente serán inolvidables para los fans de Bad Bunny, sino que también serán inolvidables para todo el sector del comercio nocturno, a los que les extendieron hasta 1 hora más de funcionamiento, y por eso esperan unas ventas históricas. Benito Martínez Ocasio, directamente desde el espacio. Todos felices. Los restaurantes y bares en Medellín se alistan para 1 hora extra de fiesta con Bad Bunny en tarima. Más mesas ocupadas, más pedidos y la esperanza de que después del concierto nadie se vaya a casa sin comer o sin seguir rumbeando. Hay partes donde, por ejemplo, es permitido hasta las 2, entonces tienen extensión hasta las 3. Hay unos que tenían extensión antes hasta las 4 o hasta las 3, van hasta las 4, otros hasta las 4, van hasta las 5. Entonces es dependiendo del sector, es dependiendo las zonas. Yo ya firmé el decreto. Las ventas prometen más que el mismo show del artista puertorriqueño, lo cual trae expectativas económicas bastante altas, incrementos en ventas de entre un 10 y un 30%. Esperamos también que haya un reforzamiento en el equipo de trabajo del sector del entretenimiento. Cuando se han dado estas situaciones en el pasado, estos eventos con horarios extendidos, pues básicamente cerca del 35% de los empresarios nos han dicho que han reforzado su equipo de trabajo, lo cual ha generado nuevos empleos. La hora además le cae como anillo al dedo al comercio, que siente el impacto de un movimiento musical llamado Bad Bunny. Por ejemplo, la gente sale del concierto y quiere seguir tomando. Entonces nosotros seguimos aquí en el boleo y vendiendo más. Nos parece bien por el horario y porque nos pagan más accesible porque el negocio vende más. Por lo menos los fines de semana se llena, pero más ahora porque hay conciertos. El Metro de Medellín también anunció extensión de horarios para su servicio durante este fin de semana, en el que la ciudad espera percibir más de 35 millones de dólares. 450 policías en total estarán salvaguardando la seguridad de todos los paisas en estos 3 días con referencia al concierto de Bad Bunny. Lo último en Noticias Caracol. 7 de la noche, 15 minutos. Mucha atención. El magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo, pidió suspender temporalmente el decreto de la emergencia económica expedido por el gobierno Petro. Nicole Buitrago, ¿cuáles son las razones? El magistrado ponente de la emergencia económica y social, Carlos Camargo, se sumó hoy a esa solicitud del magistrado Jorge Enrique Ibáñez para pedir la suspensión provisional de este decreto madre. En el escrito señala Camargo que están dados todos los requisitos para suspender esos efectos de estas medidas allí tomadas, porque dice él se puede generar un daño irreparable que podría generar estas cargas tributarias. Sumado a esto, el magistrado Juan Carlos Cortés, que también es ponente, pero de los llamados decreticos o estas normativas agregadas a este gran decreto de emergencia económica, en donde se habla, por ejemplo, de los impuestos al cigarrillo, también ha pedido la suspensión parcial de estos decretos. Este tipo de solicitudes se tendrán que estudiar en la sala plena, pero no antes de que se resuelva esa recusación del gobierno radicada contra el magistrado Ibáñez, quien en las últimas horas pues envió un escrito en donde señala que se declara impedido. Nicole, por otro lado, las generadoras de energía reaccionaron ante las nuevas cargas tributarias que les impuso el gobierno. Advierten que queda en riesgo la sostenibilidad del sector energético e incluso lo interpretan como una expropiación económica. Los cambios en las reglas del juego para el sector eléctrico de Colombia ponen contra las cuerdas a las empresas generadoras de energía, quienes aseguran que con la creación de un nuevo impuesto del 2.5% sobre sus utilidades se pone en riesgo la sostenibilidad del sector, plata que se destinaría para pagar la deuda de la intervenida Aire. Esto es un autopago, por eso decimos que es expropiatorio, es decir, yo le vendí un servicio a la empresa Aire en cabeza del gobierno y el gobierno ahora me cobra un impuesto directo a las generadoras para pagarme esa deuda. El mismo decreto establece un tipo de trueque. Las generadoras de energía hidráulica deben entregar un porcentaje de la energía para la prestación del servicio de las empresas intervenidas a cambio de un descuento en el impuesto de renta. Cambia venta de energía a la empresa Aire también o a la empresa de intervenidas, encabeza la superintendencia. Le vendo energía a través de la bolsa, un 12% de la energía que yo vendo en bolsa se la vendo a esta empresa. La presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez, dijo que estas son medidas peligrosas para el sector energético y ahuyentan la inversión. Nos preocupan estas decisiones, nos parece que desincentiva la inversión, que puede llegar incluso a
a interpretarse como una expropiación económica. Las empresas generadoras hacen un llamado al gobierno a reconsiderar estas medidas y establecer reglas claras para no poner en riesgo la seguridad energética de Colombia. Último en Noticias Caracol. Buenas noches, mucha atención. Un estadounidense que viajaba a Colombia a abusar sexualmente a menores de edad fue condenado a cadena perpetua por una corte en el estado de Florida. Judy Mora, ¿de quién se trata? Pues el caso hace parte de una ofensiva internacional contra el abuso de menores colombianas, en el que también participan las autoridades colombianas, en especial la Secretaría de Seguridad de la ciudad de Medellín. En este caso puntual se trata de Manuel Poseiro, de 69 años, como bien lo decía, ciudadano estadounidense, que fue capturado en el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale cuando regresaba de República Dominicana después de haber estado en Colombia. En el momento de la captura, pues fueron hallados en sus dispositivos imágenes y videos de abusos de menores, entre las que también estaban víctimas de ciudades como Medellín y Barranquilla. Los cargos por los que fue condenado a cadena perpetua son 3: intento de coerción y engaño a un menor para actividad sexual, intento de producción de pornografía infantil y posesión de material de explotación sexual de menores. Un análisis forense confirmó que fueron 5 las víctimas que fueron abusadas por este hombre. Judy, gracias por la información. Y Liam Conejo, un niño de 5 años, se convirtió en el símbolo de la cruzada antiinmigración en Estados Unidos. Permanece detenido con su papá, un hombre de origen ecuatoriano, en un centro federal en Texas. Con un gorro y mochila de Spider-Man, el pequeño Liam Conejo Ramos regresaba de la escuela a casa, sin saber que terminaría en medio de un operativo de ICE para detener a su papá. Venían los dos de la escuela del niño y pues ahí es cuando lo detuvieron al padre y pues el niño quedó indefenso ahí. Y sí, es verdad que lo usaron como carnada y fueron a golpear la puerta para detener a más gente. En rueda de prensa, autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, aseguraron que el hombre huyó dejando al niño en manos de los efectivos. Tras el arresto, mis agentes se quedaron con el niño, lo cuidaron, lo llevaron a comer algo en un restaurante con autoservicio y pasaron horas asegurándose de que estuviera bien cuidado. De nuevo, fueron mis agentes los que hicieron eso, no su padre. Este video obtenido por CBS News muestra al niño y a su padre, Adrián Alexander Ramos, un solicitante de asilo de origen ecuatoriano, siendo detenidos en el carro afuera de su casa. Según las autoridades, los funcionarios intentaron reunir al niño con su madre, pero ella se negó a abrir la puerta. Había otro adulto allí que estaba diciendo que se llevaría al niño. Luego vieron que yo estaba allí y dijeron, la escuela está aquí. Pueden llevarse al niño. Se podía entregar a ese niño de forma segura a adultos. El abogado aseguró que la familia estaba en medio de su proceso de asilo. Ingresaron legalmente a través del programa CBP-1. Esta familia no estaba eludiendo a ICE de ninguna manera. Estaban siguiendo todos los protocolos establecidos, tramitando su solicitud de asilo. Nunca debieron haber sido detenidos. Hoy Liam y su papá están en un centro de detención en Texas. Mientras tanto, en la escuela del niño, su cobija, peluche y pupitre vacío dan cuenta de su ausencia. Es un estudiante brillante y muy amable. Lo único que quiero es que esté sano y salvo y que vuelva. Según la presidenta de la Junta Escolar de Columbia Heights en Minnesota, durante las últimas semanas agentes de ICE han estado rondando los vecindarios y las escuelas. Esta semana, 4 de nuestros estudiantes fueron detenidos y secuestrados por agentes de ICE enmascarados, armados y sin placas de identificación. Inocentes en medio de una cruzada de la que sin querer son blanco. Más de 5.000 personas murieron durante las protestas contra el régimen islámico en Irán, según la agencia de noticias de activistas de derechos humanos que opera desde Estados Unidos. Y aunque las protestas cesaron, la crisis que las motivó continúa, como lo cuenta desde Teherán Catalina Gómez Ángel en este informe especial para Noticias Caracol. Zahra ha retomado su rutina diaria después de que Teherán regresara a una normalidad, al menos aparente, después de semanas de protestas que comenzaron el 28 de diciembre
por el alza del dólar y la inflación que supera el 40% anual desde hace ya más de 7 años. Los precios han subido 3 veces este año y esto lleva a la gente a hacerse la pregunta de qué está pasando en el país para que tengamos estos precios imposibles. Zahra educó a sus 2 hijos trabajando como taxista, un oficio que hace más de 20 años cuando se divorció de su marido. Muchas de las empresas para las que trabajaba han quebrado y ha tenido que cambiarse a un sector de la ciudad con alquileres más bajos. Yo estoy sola. Yo apoyo a mi padre y a mi madre, pero hay momentos en que tengo vergüenza con ellos porque no puedo proveer suficiente. A pesar de tener una de las reservas más grandes de petróleo y de gas en el mundo, Irán vive sumido en una constante crisis económica, en parte por las sanciones económicas que pesan contra el país. Esto ha tenido un profundo impacto en la clase media que ha visto perder su poder adquisitivo. Muchos de ellos han pasado a ser pobres, como lo lleva advirtiendo desde hace mucho tiempo el economista Saed Leilaz. Porque no son capaces de pelear en contra de la corrupción que está destruyendo este país. Todos aquellos que digan que las sanciones son un factor importante están tratando de esconder esta corrupción que está debajo del tapete. En la noche del 8 de enero, las protestas se expandieron por todo el país y con ellas la respuesta del Estado que cortó el Internet. En los diferentes barrios y poblaciones de Irán, aún más personas salieron a pedir el fin de la República Islámica, a pesar del temor de una respuesta violenta de las fuerzas de seguridad del Estado, como asegura este joven de 24 años. La gente no tenía miedo, pateaban los contenedores de basura para protegerse. Y cuando ellos nos vieron caminar hacia donde estaban, empezaron a disparar gases directo a la gente. Durante noches se dieron enfrentamientos. Quienes protestaban contestaban a los ataques de las fuerzas del Estado, que apuntaban a matar, según testigos. Este disparo es de uno de ellos, escondido en una esquina oscura. Apuntaba a quienes transitaban por una avenida. Cientos fueron asesinados en Teherán esa noche. El número total de fallecidos en el país no está claro todavía, pero algunas organizaciones humanitarias aseguran que hasta ahora estarían cerca de los 5.000. La rabia de muchos se enfocó en instituciones del Estado y mezquitas, como esta en el este de Teherán. Esta destrucción que se ve en estas mezquitas es solamente un reflejo de esas escenas casi de guerra que se vivieron tanto en Teherán como en el resto del país, especialmente entre las noches del 8 y el 9 de enero, pero también reflejan la realidad de Irán y lo que buscan quienes buscan la caída de la República Islámica. Las mezquitas son el poder del país, el líder supremo es el que manda, y de allí que parte de la rabia de la población se enfoque en ellas. Y también aquí buscan refugio muchos de esos milicianos o basillis que son los que lideran la represión en las calles del país. Las autoridades aseguran que los autores de estos ataques y de quienes mataron a los integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado son terroristas y miles están en prisión. Hoy las protestas se han silenciado, pero no así el clamor de un gran sector de la población iraní que pide un cambio en el sistema, pero sobre todo pide poder tener una vida digna. La Asociación de Prensa Extranjera condenó la muerte de 3 periodistas gazatíes durante un ataque israelí. Los reporteros se movilizaban por el corredor de Netzarim en el vehículo del Comité Egipcio para la Reconstrucción de Gaza, que fue atacado por drones. Las familias despidieron a los reporteros este jueves en un multitudinario funeral. Por falta de competencia, la Fiscalía Española archivó la investigación en contra del cantante Julio Iglesias por presunto acoso y agresión sexual. La justicia de ese país exige que el denunciado y víctimas sean ciudadanos españoles o residentes en España, algo que no se cumple en este caso. El cantante no reside en España y las mujeres que lo denunciaron tienen nacionalidades dominicana y venezolana. Es decir, el caso deberá ser presentado en otro país. 734, 23 productos que exporta Ecuador a Colombia tendrán un arancel del 30% a partir del 1 de febrero. Entre estos productos están arroz, frijol, aceite de palma, cacao, azúcar de caña, calzado, neumáticos y tubos metálicos. El arancel también cobija a más de 70 productos elaborados con algunas de estas materias primas.
Buenas noches. En noviembre, la actividad económica de Colombia tuvo un crecimiento de 3,08% de acuerdo con datos oficiales del DANE, una cifra un poco superior frente al promedio de los últimos meses. Sin embargo, la industria manufacturera y el comercio, aunque crecieron, perdieron un poco de impulso frente a los meses previos. La producción de la industria manufacturera aumentó 0,7% y las ventas de los comerciantes minoristas crecieron 7,5%. En mercados, el dólar subió. Mañana regirá una tasa representativa de 3.637 pesos con 88 centavos. Se recuperó el precio del petróleo, superando por momentos en su referencia Brent los $66 por barril. También subió el café. Precio de referencia para mañana, 2.545.000 pesos por carga en promedio. Continúe con Noticias Caracol. Javi, muchas gracias. En San Calixto, en el corazón del Catatumbo, una familia es ejemplo de pertenencia, trabajo, educación y desarrollo. Somos la familia Sánchez y esta es nuestra historia. Hace 100 años, la familia Sánchez de San Calixto fundó la vereda Mesallana para cultivar cebolla. A pesar de que el Catatumbo ha sido estigmatizado, gracias a la forma de vivir alejados de los cultivos ilícitos nos ha permitido estar en territorio. Los Sánchez aportan a la economía de la región más de 2.500 toneladas de cebolla al año. Que no la dejamos de sembrar y así nos va a llamar, no la dejamos de sembrar. Hemos sido pioneras en esa tarea, día tras día, labrando la tierra. Hemos construido la vereda de Mesallana, ahí contamos con 2 salones para escuela, tenemos un salón comunal. Por el momento estamos en el arreglo del cementerio. Para cuidar el medio ambiente tratamos de no dañar la montaña. Demostrando el trabajo mancomunado por el campo. Los Sánchez son colombianos que hacen historia. Buenas noches y bienvenidos al Código Caracol. Las consultas interpartidistas siguen estando en el centro de la discusión política en el país. En la consulta del Pacto Amplio hay varias noticias que se han conocido esta semana. La primera, que Camilo Romero ya cuenta con aval para participar. La segunda, que Daniel Quintero no se da por vencido y se va a inscribir la otra semana como parte de esa consulta. La tercera, que los miembros que ya hacen parte de ella, como Roy Barreras y Iván Cepeda, están de acuerdo en recibirlo y le dan la bienvenida. Es decir, no hay resistencia frente al nombre de Quintero. Sin embargo, en la reunión que tuvieron el martes todos los integrantes de la consulta, más 2 congresistas, Esmeralda Hernández y Gabriel Becerra, este último planteó su preocupación por la viabilidad jurídica de la participación de Quintero. Recuerden ustedes que aquí les he hablado bastante de que Quintero estaría inhabilitado por haber estado involucrado con la consulta de octubre en la que salió Cepeda elegido. Frente a estos temas jurídicos que tienen la participación de Cepeda y de Quintero en vilo, solo tendremos claridad después de que se inscriban a la consulta, que tiene como plazo el 6 de febrero. Si las inscripciones son demandadas ante el Consejo Nacional Electoral, que seguro lo serán, ahí es cuando el tribunal se pronunciará diciendo si pueden o no participar. El CNE ha dicho que se va a pronunciar lo más pronto posible, eso sí, después de demandada la elección, para que no terminen en el tarjetón personas que no pueden participar, como sucedió con Quintero en la consulta de octubre. Y esta semana, en la reunión del Comité Nacional de Seguimiento Electoral, hubo una pregunta que se quedó sin contestar por parte de los asistentes. La directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, puso de presente una diferencia que nadie pudo explicar. El 24 de diciembre, el Consejo Nacional Electoral emitió la resolución 12111, en donde estableció que cada candidato que participe en las consultas de marzo puede gastarse aproximadamente 19.000 millones de pesos, monto que resulta muy alto si se considera que son precandidatos que buscan tener un cupo en la primera vuelta. Sin embargo, la mayor sorpresa es que el CNE decidió que el Estado le va a reconocer a cada candidato, en función de los gastos que reporten, 8.287 pesos por cada voto que obtengan. Es decir, que si un candidato obtiene hipotéticamente 1 millón de votos, tendría derecho a que el Estado le reponga gastos hasta por 8.200 millones de pesos. Si, como se prevé, las 2 consultas que están definidas hasta ahora obtienen entre 6 y 7 millones de votos, el Estado tendría que reponer gastos por más de 50.000 millones de pesos, si es lo que acreditan los candidatos. Pero la pregunta que se quedó sin responder fue por qué se adoptaron semejantes cifras si para la consulta que se llevó a cabo en el mes de octubre del año pasado, si hace tan solo 3 meses, la resolución 205 del año pasado estableció que reconocería la suma de 2.555 pesos por cada voto.
¿Qué explicación hay para que ese valor se hubiera multiplicado por más de 3 en ese periodo? ¿Por qué para la consulta de marzo van a pagar 8.200 pesos por voto y para la de octubre, donde se eligió a Iván Cepeda, se pagó 2.555? Aquí podría estar la explicación de por qué hay tantos precandidatos. Si alguno de los del 1%, como se les llama a los que han registrado poca intención de voto en las encuestas, obtiene una cifra pequeña, digamos de 100.000 votos, podrá reponer gastos por más de 8.000 millones de pesos. Por los lados de la derecha, mañana se llevará a cabo la convención del Centro Democrático, en donde formalizarán la elección de Paloma Valencia como candidata del partido. Si bien desde el 15 de diciembre Valencia es la candidata oficial, mañana se harán todos los actos protocolarios. En el encuentro, que será híbrido, presencial en Bogotá y virtual para los de las regiones, habrá palabras del expresidente Uribe y un homenaje a Miguel Uribe Turbay. Lo que ha llamado la atención de algunos miembros de la colectividad que hicieron parte de su gobierno es que al único presidente que ha tenido ese partido, que es Iván Duque, no lo invitaron a participar. Tal vez al expresidente Uribe y a la candidata Paloma Valencia no les pareció estratégico, con cara a la campaña presidencial, invitarlo. Hasta aquí el Código Caracol. A ustedes una feliz noche. Camila, gracias, muchas gracias. Terminan las noticias, nos vemos a las 11:30 de la noche. En última edición ya viene Desafío Siglo XX. Sí, señor, esto es Noticias Caracol, primero la gente. Buenas noches.